Bueno, con nosotros la licenciada Ariadna Godreau-Auvert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Cómo estás? Bien contenta de estar aquí, Jay. Al contrario, gracias a ti. Yo sé que es algo que a ti te afecta personal y emocionalmente, porque sé cuánto empeño tú le pones a lograr que la gente tenga casa y a lograr evitar que la gente la pierda. Y obviamente nos conocimos en la Escuela de Derecho, así que sé que este es tu compromiso de la vida, ¿no? Esto no es nuevo para ti. Y hoy sale un informe de que básicamente todavía la mitad de la gente que se supone que ya tuviera casas no la tiene, con estos programas IVALES y demás. Sí, yo escucho al secretario de Vivienda admitir, pues mira, parte del problema es la corrupción. O sea, es un problema de corrupción que nos ha atrasado todos estos procesos. Primero, ¿hay esperanza para la gente? O sea, yo sé que tú quieres esa esperanza, pero la gente que está esperando es de María. ¿Qué le decimos? Mira, primero, Josué, gracias por el espacio, Jay. La realidad es que trabajamos con la esperanza desde Ayuda Legal Puerto Rico de que la gente va a poder conseguir sus viviendas con el entendimiento de que 6 años es mucho para que las familias lleven esperando un techo seguro. Los datos que salieron en este informe nuevo, que son los datos de R3, del programa con fondos CDBGDR, esos fondos a largo plazo, por así sirven como un termómetro para ver cómo está la situación de vivienda de sobrevivientes de desastres en Puerto Rico. Que te digan 50% de las casas, 56% de los casos ya se atendieron, es una tragedia, ciertamente, porque pensemos que aquí solicitaron 27,000 familias y que cuando te dicen que 7,000 casos se atendieron, te están empaquetando allí 2,000 vouchers de reubicación, de los cuales solamente 180 se han convertido en una casa de verdad. Así que no se ha resuelto. O sea, así que no se ha resuelto ni el 50. 7,000, exacto. Es falso, ¿no? Así que nos preocupa, sobre todo cuando pensamos que estamos a 2 meses de una nueva temporada de desastres y donde la gente, pues lo que ya hemos visto es que los desastres se suman. La gente no se recupera y viene otro desastre, sino que vienen los huracanes, vienen los terremotos, vino la pandemia, otro huracán y pues lamentablemente volvemos a otra temporada de desastre así. Pero a mí me cuesta pensar que es que el secretario de Vivienda no le importa. O sea, me cuesta pensar que uno escucha hablar todo este tiempo de los fondos, y que los fondos están... O sea, me cuesta pensar, ¿de verdad es que hay alguien tan malo que no quiere que tengan casa? O sea, ¿cuál es la solución al problema? Pues es que no puedo pensar que es que no les importa. Mira, ¿O es algo de eso? Josué, yo creo que uno siempre espera lo mejor de la gente sin temer lo peor. Y yo ciertamente no puedo dirimir si el secretario de Vivienda quiere o no quiere. Yo quiero confiar en que él quiere, ¿verdad? Que la gente tenga un techo seguro. Yo creo que hay un problema de fiscalización. Responsabilizar al gobierno federal por el proceso, la manera en que Trump paró. Claro que sí, que tiene una responsabilidad. Trump puso muchos obstáculos para la recuperación. Pero después de Trump, nuestros mayores obstáculos para Ayuda Legal Puerto Rico, que ha liderado el proceso de abogacía con fondos CDBG, ha sido el propio Departamento de la Vivienda. Y lo que le llevamos diciendo, si tú no supervisas a las compañías contratadas, entonces este dinero se va a ir, ¿verdad?, por el chorro y nunca va a llegar a la familia. Y eso, o sea, eso es así, o sea, no se fiscalizan estas empresas. Es que le pasa como con Luma, como con Genera PR, que, o sea, es como que pues le damos el contrato y que se encarguen y no supervisamos. Recordemos que estos fondos se están haciendo a través de contratistas. En el caso del programa R3, 4 compañías principales que están alrededor de toda la isla. Nosotros lo que hemos visto son quejas de las personas, estos contratistas, los manejadores de programas no contestan el teléfono, la gente no sabe si tiene que apelar, cómo se apela, no llegan las determinaciones escritas. Tenemos hasta casos, ¿verdad? El caso de la casa al revés, donde una persona se dio cuenta de que le estaban construyendo su casa al revés, así como usted lo escucha. Así que son cosas que a veces rayan en lo absurdo, pero que tienen que ver con una inseguridad brutal en la vivienda. ¿Qué está pasando, Josué? Tía está asustada. Porque, ¿cómo que la casa al revés? El caso de la casa al revés. Yo escuché lo que tú dijiste de eso, pero... El caso de la casa al revés, ¿verdad? Es que no trajeron conductores con experiencia, o sea, está básicamente... Mira, nosotras muy al inicio del proceso hicimos una gráfica trabajando un poco como algunos de esta gente que está construyendo son los mismos que construyeron en Tu Hogar Renace, que como tú sabes terminó en nada el proceso de fiscalización. Así que nos preocupa, pero estamos viendo lo mismo, ¿no? Construcciones donde todavía hay filtraciones, donde hay un problema de inundación, de manejo de agua, construcciones que no están hechas conforme a como se supone que sea. Así que sí nos preocupa la fiscalización. Nosotras le pedimos al Departamento de la Vivienda hace varios años buenas prácticas para los contratistas y nos entregaron en aquel momento un flyer, un meme, si usted usa redes sociales, con unos palquitos de papel que decía palabras como buena voluntad, confianza, esperanza. Pero necesitamos más que eso. Así que hemos estado pidiendo una monitoría que se haga de esta gente y no se espere a que HOT la haga. Pero Ariadna, licenciada, yo no... Es que de verdad, es que te escucho todo el tiempo y
y no puedo pensar que hay gente que nos está viendo que no les importa. Que no, o sea, que es como que, o sea, lo que tú me estás contando es algo que en un mundo paralelo sería increíble. O sea, o sea, si yo no te conociera, sería difícil de creer que de verdad hay gente en el departamento de la vivienda que pues le construye la casa mal y que se chave. Y seguimos para adelante. Y pues, Mira, es así de verdad. Yo creo es así de que malo. lo terrible es el caso particular, que alguien te llame y entonces tú des un nombre y ese nombre se le resuelva la situación, porque entonces hay otro montón de gente que nunca llega a nosotras. En Ayuda Legal Puerto Rico las puertas sigan abiertas, estamos siguiendo dando representación legal gratuita a personas en este proceso de CDBG, así que siempre invitamos ¿Cuál es la página? a que vengan. El 787-957-3106, 787-957-3106. 787. 787-957-3106. Como se dan cuenta, ya me dice José, porque José me decía en la escuela de Derecho por Porque si es tu acaso. nombre. Y ese es mi nombre real. Ni mami me dice Josué, pero Ariadna me dice Josué. Gracias, Ariadna.